En este video hablaremos sobre las sociedades anónimas. Una sociedad anónima es una asociación de capitales para formar una empresa o realizar un trabajo cualquiera. No interesa la identidad de los socios, sino el capital que aporten. Su capital se divide en partes iguales llamadas acciones, representadas tradicionalmente mediante láminas que quedan en poder de los socios o accionistas. La cantidad de socios que puede tener una sociedad anónima se reduce a un mínimo de un socio o a un máximo de ilimitados. Hablando de la denominación social de estas sociedades, en esta puede figurar el nombre de una persona o más de existencia visible o un nombre de fantasía, y debe incluirse la expresión sociedad anónima o su abreviatura SA o SAU, dependiendo del tipo de sociedad anónima. La administración de la sociedad se lleva a cabo por un cuerpo denominado directorio. Este cuerpo está formado por directores que son designados por la asamblea de los accionistas. El directorio debe reunirse al menos una vez cada 3 meses. Por otro lado, la asamblea de accionistas debe hacerlo como mínima una vez por año. Las acciones, que son las que forman el capital de la sociedad, se transfieren con gran facilidad entre las personas, pues lo que importa en la sociedad son nada más los capitales que representan. Su transferencia se notifica por escrito a la sociedad y deben inscribirse en el libro de registros de acciones. Las acciones al portador se transfieren mediante su simple entrega. La fiscalización o inspección de las sociedades anónimas son llevadas a cabo por uno o más representantes de los accionistas denominados síndicos o consejo de vigilancia. Su función es controlar al directorio, con voz pero sin voto, revisar los libros contables y la documentación de la sociedad y auditar los estados contables, entre otros. Los titulares de las acciones o accionistas tienen la responsabilidad de responder por las deudas de la sociedad. Sin embargo, estos responden con el capital que han aportado o se hubieran comprometido a entregar, protegiendo así el capital o sus bienes propios. Cuando hablamos de las reservas de una sociedad anónima, nos referimos a las ganancias del ejercicio retenidas por la sociedad, que no se distribuyen conforme a una resolución de la asamblea, estatuto o disposición legal. Las sociedades anónimas están obligadas a realizar una reserva legal del 5% de las utilidades que obtengan durante cada ejercicio económico, hasta completar el 20% de su capital social. En el caso de que esta reserva quede disminuida por cualquier razón, no pueden distribuirse las ganancias hasta su reintegro. Los libros obligatorios de una sociedad anónima son el libro de diario, libro de inventario y balances, registro de acciones, registro de asistencias a las asambleas y el libro de actas de órganos deliberativos. Las empresas más grandes e importantes son del tipo de sociedad anónima. Esto es debido a que éstas presentan ciertas ventajas como responsabilidad limitada de los accionistas a la inversión realizada, posibilidad de reunir grandes capitales al no tener límite máximo de socios y, por último, facilidad en la transferencia de los capitales representado por las acciones. Estas razones atraen a numerosas personas que pueden aportar fondos como accionistas y por lo cual es posible reunir los grandes capitales que necesitan las sociedades para lograr sus objetivos. Por estas razones, no es una sorpresa que las empresas más grandes sean sociedades anónimas. Cuando hablamos de las utilidades, que pueden ser beneficios o ganancias que le corresponden a los accionistas, estas se denominan dividendos y se perciben en relación directa con el capital que estos posean y de las clases de acciones. Esto quiere decir que a mayor capital, mayor posibilidad de cobrar dividendos. Cuando hablamos del capital de estas sociedades, tenemos que tener en cuenta que éste se divide en partes iguales de igual valor denominadas acciones, que quedan en poder de los socios. Cada acción representa el aporte del capital realizado por dos accionistas. El contrato social debe ser inscrito en el registro público de la jurisdicción del domicilio de la sociedad, dentro de los 20 días de la fecha de su otorgamiento y podrá prorrogarse por el término de 30 días adicionales. El contrato social es el instrumento constitutivo que se compone en dos partes: el acta de constitución y el estatuto.
La Constitución es el acuerdo formalizado por escrito por el cual se constituye o se modifica una sociedad anónima. Se otorga por instrumento público. A su vez, las acciones se dividen en diferentes tipos. Acciones al portador, acciones nominativas, acciones ordinarias, acciones privilegiadas, acciones preferidas, acciones diferidas y acciones de voto plural. Las acciones tienen diferentes valores. Un valor nominal, que es lo que está escrito, es decir, el valor impreso en la acción. El valor de cotización, que es el precio que se paga por las acciones en el mercado de valores, es decir, el valor de los que la compran. El valor de costo, que se obtiene al sumar al precio de compra todos los gastos necesarios para su adquisición, impuestos, comisiones. Y el valor contable o patrimonial, que es el valor que se obtiene dividiendo el patrimonio neto por el total de acciones emitidas. Como ya mencionamos anteriormente, las acciones son títulos de igual valor que acreditan el aporte del capital de las sociedades anónimas. Por ejemplo, el capital de una sociedad anónima de 600.000 pesos puede hallarse dividido en 600.000 acciones de 1 peso cada una o 60.000 de 10 pesos cada una. Algunas sociedades anónimas conocidas pueden ser Cabrales, Centro Cider, Tierras Bajas o Shell.